La política interior solo puede derrotarnos, pero la política exterior puede matarnos. Esta frase se le atribuye a John F. Kennedy. Lo cierto es que la política está en todas partes y constituye un juego complejo que afecta a todo el mundo. El 11 de junio, el expresidente colombiano Andrés Pastrana reunió las firmas de 17 exmandatarios iberoamericanos que apoyaron la revisión de las impugnaciones que solicitaba Fuerza Popular y de esta forma apoyar la causa de la señora Fujimori. Conviene aclarar que son firmas de personas que no representan a ningún organismo, solo se representan a sí mismos. Personas como José María Aznar de España, Felipe Calderón de México, Macri de Argentina y un etcétera de 17 expresidentes, todos ellos de ideología de derechas. Y ahí finaliza las muestras de apoyo internacional hacia la candidata Keiko Fujimori. Perdón, me olvidaba. El 16 de junio, Vox expresa ante el gobierno español su preocupación por el proceso electoral del Perú. También se refirió a la intención de que se pretenda encarcelar a Keiko Fujimori en medio del proceso electoral. Vox es el partido ultraconservador o de extrema derecha española. El por qué la falta de apoyo internacional a la causa de la señora K, que a todo pulmón grita fraude. Simplemente por falta de legitimidad. La legitimidad es a la vez un requisito y un atributo del poder. Se dice que cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen pierden el respeto. Señores, es lo que hay. En este vídeo reflexiono por qué Keiko Fujimori no tiene respaldo internacional. Acompáñame. No digas nada, solo ven y abrázate un poquito el corazón. Todos necesitamos sentirnos llenos. Pero ¿por qué esta falta de eco a un clamor de fraude de la señora K a nivel internacional? Una respuesta lógica y directa es que ningún país quiere que le pase lo que a nosotros. Más allá de las ideologías que encarnan Keiko Fujimori y Pedro Castillo, las democracias se fundan sobre el acto y ritual electoral. No les preocupa Keiko o Castillo, sino que la elección tenga un respaldo institucional. Y nadie quiere que ésta se prolongue indefinidamente por dudas basadas en denuncias improbadas de fraude, que en un llamado histriónico llama a conocer la verdad. El hecho que todas las misiones de observación electoral coinciden en que no hay atisbo de fraude, más aún, coinciden en que el proceso electoral es un claro ejemplo de transparencia y gestión en el proceso electoral. Da suficiente base para que los organismos internacionales o gobiernos midan sus palabras al momento de avalar esas acusaciones de fraude. Y hablamos de misiones de todos los espectros políticos, tanto de izquierda, derecha, progresistas o conservadores. La OEA fue el primer organismo que se pronunció y sentenció el 11 de junio que observó un proceso electoral positivo, en el que se registraron mejoras sustantivas entre la primera y la segunda vuelta. Asimismo que la misión no había detectado graves irregularidades. Y que luego, coincidentemente, después de las acusaciones de fraude de la señora Fujimori y la idea lanzada por Jorge del Castillo y otros políticos de pedir una auditoría electoral a la OEA, como se había hecho en Bolivia en el 2019, la OEA emitió otro comunicado menos favorable aún a los reclamos de Keiko Fujimori. El 24 de junio, la misión de observadores de la OEA dijo que continúa dando seguimiento al proceso y que ha observado hasta el momento que la actuación de los órganos electorales se ha pegado a la norma vigente. Además, calificaron de insólita la renuncia de Luis Arce y exhortaron a que todos los actores políticos y ciudadanos a que eviten la difusión de noticias falsas y estén a la altura del momento que vive el país. A buen entendedor, pocas palabras. La misión de la OEA dio a entender que pedir una auditoría no tenía sentido, pues ellos seguían aquí y observan que el Jurado Nacional de Elecciones obra de acuerdo a la ley. Pero por si fuera poco, me imagino el rostro de los fujimoristas el día 22 de junio, al leer el comunicado del Departamento de Estado de Estados Unidos en el que decía: felicitamos a las autoridades peruanas por administrar de manera segura,
otra ronda de elecciones libres, justas, accesibles y pacíficas. Tremendo espaldarazo a los organismos electorales locales e indirectamente a la causa de Pedro Castillo. No solo fue por escrito, el portavoz de la Casa Blanca, Ned Price, lo dijo ante la prensa. Los fujimoristas estaban desconcertados por el tajante desconocimiento de sus reclamos y los izquierdistas abrumados por ese súbito respaldo proveniente desde las entrañas del monstruo capitalista. La primera explicación lógica fue que los demócratas, tomando al Perú como pretexto, lanzaban un manifiesto contra cualquier brote extranjero que les pareciera trumpista. Recordar lo que pasaron con Trump, quien alegó fraude para desconocer los resultados favorables a Joe Biden, y lo sigue haciendo, por cierto. Además, siguiendo el razonamiento conservador republicano, los demócratas encarnaban al diablo comunista. Lo mismo que ocurre con la candidatura del profesor Pedro Castillo. La pregunta y la respuesta se relativizaron en los días siguientes, cuando la Unión Europea, el día 24 de junio, Canadá ese mismo día y Reino Unido el día 25 de junio, a través de un tuit de la embajadora Kate Harrison, se sumaron al reconocimiento de la limpieza de las elecciones. Argentina había ido aún más allá, porque el presidente Alberto Fernández ya había saludado a Pedro Castillo proclamándolo como su homólogo el día 10 de junio y motivando una protesta diplomática de nuestra Cancillería. Pero no era solo la primera potencia del mundo, era buena parte del mundo, incluyendo al hermano país de Bolivia, que ya el año pasado tuvo que sufrir en carne propia una similitud del proceso y que terminó con muertes y militares derrocando a un gobierno demócrata. Todas estas decisiones internacionales comentaban el respaldo a que las elecciones no daban muestras de fraude. Si bien es cierto, el reconocimiento de un proceso limpio y transparente no equivale a felicitar al señor Castillo como ganador, pero sí es darle la espalda o hacer de oídos sordos a los requerimientos de la señora Fujimori cuando grita desesperadamente fraude. Aún así, se mantuvo la campaña pro-auditoría de las huestes fujimoristas. Keiko Fujimori dejó una carta en mesa de partes del Palacio de Gobierno pidiendo a Sagasti que la convoque. Solo el gobierno puede hacerlo, y continuó con su discurso pro-auditoría. Y llegó el momento estelar de esta etapa. De forma inaudita y en una estrategia de estudiantes de primaria, una delegación de aliados de Fuerza Popular viajó a Washington a hablar con el secretario general Luis Almagro. El grupo, conformado por Jorge Montoya, Nidia Vilches, Daniel Córdoba y Hernando Nano Guerra García, hicieron el papelón internacional. El viaje estuvo cargado de anécdotas. Una espectadora les llamó golpistas en su propia cara en su conferencia de prensa vacía. Córdoba chateó con un suplantador de Almagro en Twitter. El cuarteto, seguido por las cámaras, se topó con una puerta cerrada, una periodista quejándose del calor de Washington. No lo recibió Almagro, sino un funcionario de rango menor, Gerardo Di Casa, jefe de sección de observación electoral de la OEA. Así, en esta triste y cómica cruzada de reclamo de una auditoría, tampoco cosecharon logro alguno. Ahora bien, Almagro sí los pudo recibir, si así lo hubiese querido. Lo ha hecho con muchos políticos que tocan su puerta con los más diversos propósitos. Solo para hablar del Perú, en el 2016 recibió a Julio Guzmán, que fue a expresarle sus quejas contra el Jurado Nacional de Elecciones de aquel momento, por haber sido excluido en la primera vuelta. Luego, en diciembre de 2017, Almagro envió un par de observadores del frustrado primer proceso de vacancia de PPK e hizo visible su toma de posición por la continuidad de Kuczynski. Sin remontarnos tanto, el año pasado evitó respaldar al gobierno de Manuel Merino y lanzó un comunicado recomendando al Tribunal Constitucional a que sea el espacio donde se dilucide cualquier controversia sobre sucesión presidencial. Ya con las aguas calmadas, el 30 de noviembre recibió a George Forsyth, por entonces el favorito en las encuestas. No es pues, como sugirió el congresista electo Jorge Montoya, a guisa de excusa por no haber sido recibido por Almagro, que solo recibe a presidentes y no a partidos. Una cita más: el pasado 4 de mayo, en plena segunda vuelta, el secretario general de la OEA recibió a Pedro Cateriano y publicó un tuit en el cual decía: "Me reuní con Pedro Cateriano, político y ex primer ministro del Perú, para conversar sobre los principales retos de la democracia en la región.
La adhesión de Cateriana a la campaña de Keiko Fujimori era pública y notoria, así que entre estos retos de la democracia, de hecho que hablaron sobre Pedro Castillo. Valgan estos antecedentes para decir que el jefe de la OEA sí pudo recibir al cuarteto peruano, a riesgo de discrepar con su misión de observadores de la OEA, si ese hubiese sido su deseo, pero no lo hizo. Un político que ha sido embajador en la OEA resumió este episodio con cierta agudeza. Almagro ha podido atenderlos y hasta hacerles caso si hubiera querido, y a pesar del informe de la misión. Pero no lo puede hacer después de que ya habló el Departamento de Estado americano. Los fujimoristas saben que no tienen el respaldo internacional, se les acaba el tiempo y solo les queda dilatar al máximo el proceso, a la espera de un milagro en forma de golpe. Cosa muy difícil, porque a pesar que seguro más de un general ganas no les falta, tontos tampoco son. Haciendo la misma lectura que acabamos de hacer, los militares saben que no tendrían ningún apoyo internacional. Y eso hoy en día es inconcebible para cualquier gobierno democrático o no. Señores, es lo que hay. Es lo que en nuestro país se dibuja. Si te ha gustado el vídeo, dale un like y compártelo. Y si no, cuéntanos el porqué. Nos vemos en otro vídeo. Hasta la próxima. No digas nada, solo ven y abrázate. Un poquito el corazón. Todos necesitamos sentirnos llenos. Lo bueno se nos escapa en cualquier momento. Tienes que intentar luchar por seguir tus sueños.